días cuando son las 6 de la mañana, 02 minutos. Esto es Cátedra Bíblica por 92.7 FM. Agradecemos a Dios en primer lugar por este nuevo día y la oportunidad que nos da de poder llegar hasta sus hogares con el maravilloso mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estaremos laborando para ustedes, supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general Mercedes Fuentes y Henry Contreras, pastor de la Comunidad Apostólica Efesios 2:20, quien estará acompañándoles en el transcurso de esta hora. Muy bien, queremos recordarle que para sus contactos telefónicos puedes escribirnos a través del 0412-636-9658. Repito, 0412-636-9658. Y para tus llamadas aquí a cabina puedes hacerlo a través del 0239-992-5655. 0239-992-5655. Muy bien, amados y amadas. Queremos invitarle a abrir sus Biblias allí en Amós capítulo 6, versículo 10. Ayer les ofrecía un versículo de la Biblia importante y hoy quiero cumplir con esto. A pesar de que el día lunes nosotros dimos inicio a un estudio del libro de los Hechos, sin embargo anunciamos el estar revisando algunas versiones o pseudo versiones de la Biblia, y nosotros vamos a darnos a la tarea de poder abordar esto en primer lugar y luego continuaremos nosotros con el estudio sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Muy bien, por esta razón a la que he hecho referencia hace un momento, de estudiar aquellas pseudo versiones de la Biblia, es que quiero que podamos leer Amós capítulo 6, versículo 10. Allí dice: y cuando el pariente y el incinerador vengan a sacar los huesos de la casa, dirán al que está en el interior de la casa: ¿queda alguno más? Y contestará: no hay más. Pero el otro lo interrumpirá. Miren, aquí la Biblia textual menciona hasta el chasquido. Pero el otro lo interrumpirá: porque no es tiempo o porque no podemos pronunciar el nombre de Yahweh. Eso lo dice la Biblia en Amós capítulo 6, versículo 10. Por cierto, los judíos evitan pronunciar este nombre y en su lugar le llaman Adón o Adonai. Bueno, hay una cláusula allí que prohíbe mencionar el nombre de Yahweh. Lo dice allí: calla porque no podemos mencionar el nombre de Yahweh. ¿Me estoy oponiendo yo a la mención de este nombre? No, simplemente estoy leyendo textualmente la Biblia. Ahora bien, cuando nosotros buscamos esto en el Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar con que el Nuevo Testamento respeta esta norma. Respeta esta norma o esta cláusula textual que nosotros estamos viendo aquí. Yo quiero presentar un ejemplo, solamente un ejemplo, porque vamos a entrar en elementos interesantes. Oye, esto es como una trampa, chicos. Elementos interesantes. Por ejemplo, me gustaría, a propósito del versículo que acabamos de leer, que ustedes tengan la gentileza de acompañarme al capítulo 61 del libro de Isaías. Yo quiero que veamos un ejemplo de un texto del Antiguo Testamento leído en el Nuevo Testamento. Es decir, voy a leer Isaías capítulo 61. Voy a leer el versículo 1.
Luego vamos a proceder a leer este mismo versículo, pero en el Nuevo Testamento. Es decir, alguien va a citar este versículo, lo va a citar en el Nuevo Testamento y vamos a ver cómo aparece allí escrito. Vean ustedes, Isaías capítulo 61. Por favor, abra su Biblia allí. Le pido por favor que lo haga y me siga en la lectura. Dice: el espíritu de Adonai Yahweh está sobre mí. Su versión Reina Valera debe decir: el espíritu del Señor Jehová está sobre mí. Bueno, yo estoy leyendo la Biblia textual y dice: el espíritu de Adonai, que es el término hebreo para Señor, el espíritu de Adonai Yahweh está sobre mí, porque Yahweh me ha ungido, me ha enviado para predicar buenas noticias a los abatidos, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Este versículo de Isaías capítulo 61, versículo 1, es leído también y citado en el Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo se lee en el Nuevo Testamento. Esto es importante, amados hermanos, porque esto tiene una hermenéutica interna, tiene una regla de interpretación interna, es decir, dentro de la misma Biblia. Y en este caso, el intérprete, me va a perdonar la expresión, es nada más y nada menos que el papá de los helados. El intérprete de este pasaje de la Escritura es nada más y nada menos que Jesús de Nazaret en este caso. De tal manera que es incuestionable lo que quiero mostrar y es simplemente un ejemplo. Observemos nosotros en Lucas capítulo 4, versículo, nosotros podemos leer desde el verso 16 para que veamos quién es el que va a leer este texto. Y fue a Nazaret, donde había sido criado, y en el día sábado entró en la sinagoga y conforme a su costumbre se levantó a leer. ¿Quién fue a Nazaret? El versículo 14 nos informa que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. De tal manera que quien fue a Nazaret, en el verso 16, no es otro que Jesús de Nazaret. Ahora, dice que entró en la sinagoga en el día sábado y conforme a su costumbre se levantó a leer. El verso 17 nos va a decir que le fue entregado el rollo del profeta Isaías. Observe que él tiene el rollo, el manuscrito, el pergamino del profeta Isaías, lo desenrolló, lo abrió bastante, casi todo, porque va a leer a la altura de lo que para nosotros sería el capítulo 61. Fíjese que dice el verso 17, y le fue entregado el rollo del profeta Isaías, y habiendo desenrollado el volumen, halló en él el lugar donde estaba escrito. Leo 18, el verso 18 es textualmente el capítulo 61, versículo 1 del libro de Isaías. Y leo: el espíritu de Adonai, mire, del Señor está sobre mí. Cuando usted lo compara con Isaías y usted compara la lectura que de ese texto está haciendo Jesús, usted tiene que darse cuenta que Jesús no menciona el nombre de Yahweh, no menciona el nombre de Jehová o el nombre de Yahvé. Lo que dice es: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Observe usted que Jesús no está mencionando el nombre de Yahweh, porque los judíos, y esto es una regla y es un fundamento histórico,
Y por eso es que lo que no se puede probar por la historia, sobre todo en materia de textos escritos, es bastante cuestionable. Es bastante cuestionable. Aquí nosotros estamos viendo que Jesús, leyendo el capítulo 61, el capítulo 61, verso 1 del libro de Isaías, no menciona el nombre de Yahweh, pero resulta ser que en Isaías capítulo 61, versículo 1, aparece el nombre de Yahweh, y no solo aparece, sino que se encuentra 2 veces presente, y aquí Jesús lo omite 2 veces. Es que Jesús no sabe leer, es que Jesús está inventando, es que Jesús le está quitando a la Biblia. No, la está interpretando correctamente, y hay una cláusula que dice calla porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Por cierto, el Evangelio de Mateo, que tiene una fuerte tendencia judaica, que tiene una fuerte tendencia hebrea, en el Evangelio de Mateo rara vez se menciona el término reino de Dios, y en su lugar se habla del reino de los cielos, donde la palabra cielo toma el lugar de Dios, porque para un judío no estaba muy bien visto pronunciar el nombre de Dios. Entonces buscaban otro término para hablar del mismo Dios y empleaban la palabra Adón o Adonai, que significa Señor, cuya traducción griega sería en este caso Kyrios, Señor para nosotros. Entonces quería hacer referencia a esta prueba pequeña que nos va a introducir a un tema interesante, el tema de estar revisando nosotros estas versiones de la Biblia, pero primero necesitamos ahondar en los antecedentes históricos, y ese es el objetivo de estas clases que nosotros estamos presentando. El intento nuestro, en todo caso, es intentar reconstruir lo que ha sido realmente la historia del cristianismo. Quiero aclarar de antemano que mi objetivo en este caso no tiene que ver en primer lugar con rivalizar. Tampoco tiene que ver con polemizar. El objetivo último de este servidor es la edificación. Ahora bien, nuestro programa se llama Cátedra Bíblica. Intentamos hacer un esfuerzo sincero, un esfuerzo franco, abierto hacia la edificación. Intentamos contribuir con la investigación seria de los antecedentes históricos acerca de los textos bíblicos. No nos anima, no nos impulsa la polémica de ofender, la polémica de rivalizar. No son esos los impulsos que están en nuestra misión ni en nuestro objetivo. Por lo tanto, si alguna crítica fuerte puede salir de este espacio, esa crítica no va dirigida hacia personas, sino hacia movimientos. No va dirigida hacia personas, sino hacia corrientes de pensamiento que se están incoando dentro de la fe cristiana y están intentando contaminar la fe del creyente. Contra eso sí vamos de frente, derecho, porque entendemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que detrás de todo esto se oculta el príncipe de la potestad del aire, contra el cual, por supuesto que vamos de frente. Entonces, el objetivo pues de estos temas, de este programa, es el que acabo de mencionar, y en este momento es decisivo que podamos hacer una reconstrucción acerca de lo que es el cristianismo auténtico, Una iglesia sin memoria no puede ser una iglesia sin una memoria histórica. Una iglesia sin un pensamiento bíblico no puede ser, no puede avanzar, no puede ser llamada iglesia como tal. Entonces, amados hermanos y hermanas,
quiero que veamos en primer lugar el tema del judeocristianismo, es decir, el cristianismo desde el punto de vista judío, el judeocristianismo, que es donde están nuestras raíces, desde donde arrancó todo esto. Quiero que empecemos a partir de allí y quiero que veamos algo bien interesante en este momento. Gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos a ver si la tos me permite que podamos ver este asunto. Ok, vamos a ver este asunto con cuidado entonces. Ante todo conviene precisar lo siguiente. ¿Qué es lo que conviene precisar? Ya les voy a explicar qué es lo que conviene precisar en primer lugar. Bueno, conviene precisar qué es lo que se entiende por judeocristianismo. Nosotros necesitamos ver que realmente en este tiempo no es ni será posible, amados hermanos, como muchas veces o algunas corrientes sin darse cuenta nos están presentando un cristianismo sin Jesús, un cristianismo sin Cristo. Vaya paradoja, vaya locura, pero esa es la locura judía. Esa es una locura judía. Presentarnos un cristianismo sin Jesús. Eso, amados hermanos, ¿es posible? Sí, es posible para los judíos. Los judíos hasta el día de hoy no aceptan que Jesús sea el Cristo, que Jesús sea el Mesías. Ellos no creen en Yeshua HaMashiach. No lo creen. No creen que Jesús sea el Mesías. Bueno, lo que caracteriza y distingue al cristianismo primitivo y por ende al judeocristianismo auténtico, el mesianismo auténtico, es la creencia en Jesús como el Mesías. Pues bien, hay asuntos interesantes aquí que debemos resaltar. Dentro de la corriente judeocristiana hay un cristianismo auténtico y hay un pseudo-cristianismo. Es decir, hay un cristianismo falso. Y nosotros vamos a ir viendo esto. Entonces vamos a precisar qué se entiende por judeocristianismo. No lo voy a precisar desde el punto de vista teológico, sino desde el punto de vista histórico. Las raíces históricas se encuentran aquí. Los datos que yo le voy a dar son datos corroborables. Usted los puede estudiar, los puede investigar y puede descubrir esto por sus propios ojos. Entonces conviene precisar en primer lugar eso. ¿Qué entendemos por judeocristianismo? La palabra puede ser entendida en tres sentidos diferentes. Voy a empezar nombrando estos tres sentidos y luego nos vamos a decantar por uno de estos tres sentidos. Los tres sentidos son, en primer lugar, designa a judíos que han recibido a Cristo como un profeta o un Mesías, pero no lo ven ni lo entienden como el Hijo de Dios. Fíjese usted, este primer elemento de la corriente judeocristiana. Hay tres líneas y la primera línea, la primera visión muestra claramente algo que se puede mostrar desde la historia, que designa a judíos que han recibido a Cristo o han recibido al Mesías como un profeta o un Mesías, pero no reconocen en él al Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, este grupo de judeocristianos están en una postura intermedia. Ya vamos a explicar eso. Ya vamos a explicar ese asunto. Disculpen ustedes. En segundo lugar, por judeocristianismo se entiende la comunidad cristiana nacida en Jerusalén, donde vino el Espíritu Santo en tiempo de Pentecostés, presidida por Pedro, por Juan y por Jacobo. Se entiende por judeocristianismo a esta comunidad
judía pero cristiana, que recibió el Espíritu Santo, encabezada pues por los apóstoles. Allá pues la iglesia naciente, la iglesia madre, para los que prefieran el término. Esa sería la segunda corriente o la segunda visión acerca del judeocristianismo, con la cual estamos completamente de acuerdo. Este fenómeno va a cambiar en el año 70, cuando los judíos pierdan el templo, sean expulsados de Jerusalén y toda una serie de situaciones sobre las cuales profetizó el Mesías. Ahora bien, por último, la tercera postura en este caso nos lleva a un judeocristianismo de carácter misionero que asume la predicación hacia las naciones y por ende hacia los gentiles, y está encabezada por Pablo. Está encabezada en este caso por el apóstol Pablo y los posteriores misioneros cristianos que hicieron del mundo un lugar para la evangelización. Dicho estos tres aspectos distintos cada uno del judeocristianismo, porque cada uno tiene sus particularidades, nos vamos a concentrar por el interés que tenemos en revisar lo que son estas supuestas traducciones de la Biblia y los postulados doctrinales que intentan enseñar para desplazar a Jesús, para desplazarlo a Él. Entonces, por esa razón, nos vamos a centrar en el primero de los puntos que tienen que ver con el tema del judeocristianismo. Es decir, nos vamos a centrar en la corriente de judíos que creen en el Mesías, pero no creen que ese Mesías sea Jesús. O sea, creen a medias porque se relacionan con él como un Mesías, como un profeta, pero niegan su divinidad. Entonces, vamos a estar aquí porque nos interesa ver esto y verlo de cerca. Estos judíos que han reconocido en Jesús a un Mesías o a un profeta, pero niegan al Hijo de Dios. Históricamente, y es donde nosotros debemos ir trabajando, nosotros nos damos cuenta que en días del Nuevo Testamento había un hervidero político, porque ustedes saben que Israel había sido sometido durante mucho tiempo por potencias extranjeras. El poder de los medos persas, de los babilónicos, de los griegos y últimamente los romanos. De tal manera que la expectativa en torno al Mesías era una expectativa muy fuerte, pero la visión que se tenía acerca del Mesías giraba en tres vertientes principales. Uno, esperaban en el Mesías y veían en el Mesías a un profeta, y desde este punto de vista estaban los sacerdotes esenios que se retiraban hacia el desierto, de los cuales hay hallazgos históricos y arqueológicos en este momento acerca de las comunidades de Qumran. Se han encontrado rollos por allá en el Mar Muerto, de tal manera que esto está profundamente documentado desde el punto de vista textual, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista arqueológico. Entonces estaba esta fuerte expectativa mesiánica en torno al Mesías como un sacerdote, pero también tenían la expectativa mesiánica, decían: el Mesías será un profeta. Bueno, da cuenta de ello el capítulo 4 en el diálogo entre Jesús y la samaritana, y donde Jesús aparece en calidad de profeta, que le ha dicho todo lo que ella ha hecho. Ella dice: ¿no será este el Mesías? Entonces fíjese usted la asociación que se hace allí del Mesías como un profeta. Pero también estaba la expectativa del Mesías como un político, como un líder político, como un rey que iba por la espada, por la fuerza, a expulsar a las potencias
extranjeras. La expectativa davídica, pues. Y usted ve cómo a Jesús se le aclama como el hijo de David. Y la pregunta que le hace el profeta Juan el Bautista es porque tiene una expectativa profética alrededor del Mesías. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos algún otro? De tal manera que estas tres líneas, estas tres vertientes están claramente trazadas allí en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando nosotros vemos a este grupo de judíos, que tienen una expectativa y que aceptan a Jesús como un profeta o como un Mesías, pero no ven al Hijo de Dios en él, no ven la divinidad de Dios en él, entonces esto constituye, amados hermanos, un grupo intermedio entre judíos y cristianos. Son personas que simpatizan con Yeshua, que simpatizan con Jesús, pero aún así no lo aceptan completamente. Y no hay ningún conflicto en aceptarlo. Es una mantequilla, pues usted me va a perdonar la expresión, me va a perdonar allí el coloquio. Pues es una mantequilla aceptar a Jesús como profeta. Claro, lo vieron profetizar. Es otra mantequilla aceptar a Jesús desde el punto de vista de rey, pues tenían una expectativa alrededor de él como un rey. O desde el punto de vista sacerdotal, aunque nunca simpatizó con ellos, pero lo que no hacían era aceptarlo en su carácter divino. Cuando usted revisa lo que son los textos bíblicos, la data bíblica del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento claramente el apóstol Pablo, un rabino, un fariseo entre los fariseos, va a reconocer en Jesús no simplemente a un profeta, no simplemente en este caso a un sacerdote, no simplemente en este caso a un rey, sino que además le va a llamar su Adón, su Adonai. Y vamos a ver nosotros un ejemplo aquí en Romanos capítulo 10, versículo 9. Vamos a ver nosotros un ejemplo allí y luego, disculpen ustedes, vamos a ver Romanos 9:5. Luego nosotros vamos a comparar esos textos y los vamos a comparar con estas pseudo traducciones de la Biblia supuestamente judías del Nuevo Testamento, y ustedes van a ver la tergiversación y cómo se le niega al Señor su carácter divino que claramente le reconoció la iglesia primitiva y por ende los textos bíblicos que ella dejó escrita. Vamos a ver nosotros entonces aquí Romanos capítulo 10 versículo 9. Miren lo que dice allí la escritura. Si confiesas con tu boca, mire usted, el texto hebreo diría que Yeshua es el Adón, es decir, que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Aquí tiene usted a un judío creyente que no cree que Jesús sea simplemente un profeta, que Jesús sea simplemente un maestro o que Jesús haya sido simplemente un rey, sino que además cree que es el Señor. Y este texto es importante porque está enmarcado en el contexto de lo que es confesión de fe para poder alcanzar salvación. Entonces hay que reconocer el señorío de Cristo, no simplemente que Él sea maestro. Si nosotros vemos Romanos 9:5, texto importantísimo, sobre todo compare, yo lo reto a usted para que usted compare Romanos 9:5 con la versión de la Biblia K2, con el código real, o lo compare con la versión israelita de los nazarenos. Y usted se va a encontrar cómo han tergiversado, y toda esa tergiversación tiene que ver para negar la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y ya vamos a seguir profundizando en esto. Por eso hablamos de un mesianismo sin Jesús, es decir, creen en el Mesías, pero no terminan de creer que Jesús, el que murió en la cruz, sea lo que la iglesia primitiva y los textos bíblicos del Nuevo Testamento dicen de él. Miren lo que dice Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Mesías, el cual es Dios.
Esto es el cual es Elohim, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito, disculpen ustedes, bendito por los siglos. Amén. Sin lugar a dudas, ahí usted tiene a la comunidad primitiva, tiene usted a la iglesia, tiene usted al apóstol Pablo, un representante de la iglesia llamado por Dios para edificar la iglesia, y está confesando abiertamente que Yeshua es Dios, que Jesús es Dios. Entonces nosotros podemos ver aquí el contraste con esta primera forma de judeocristianismo, este pseudo mesianismo, esta corriente mesiánica que no acepta a Cristo en su corazón realmente, porque todavía no logra verlo como lo que es, como Dios manifestado en carne. Entonces, fíjese usted, lo ven como un profeta, como un Mesías, pero no ven en él al Hijo de Dios. Entonces, son un grupo que se queda a mitad de camino, que ni son chicha, ni son limonada, y al fin de cuentas no son nada. Este es el caso de una corriente llamada Ebionita, y sería muy importante que ustedes buscaran, investigaran qué son los ebionitas. Eso se puede investigar. Sin embargo, nosotros en esta mañana vamos a ver algo de ello, porque estamos haciendo una reseña histórica en primer lugar, para luego entrarle, para que después usted sepa el por qué se han traducido de esa manera esas Biblias, y el por qué sus postulados doctrinales se enfocan en esas particularidades y nos presentan una pseudociencia, una falsa ciencia de la cual habla la Biblia, nos presentan una pseudoerudición, nos mencionan ciertas palabritas en hebreo, y esos son apenas destellos y balbuceos para entonces tergiversar lo que realmente los textos bíblicos muestran y que tienen un piso histórico. Y bueno, amados hermanos, a esto debemos prestarle atención. Bueno, la palabra ebionismo es una palabra que deriva del hebreo ebión, o en este caso ebionín, que sería en este caso ebionitas, que significa el pobre o los pobres. Es un término, amados hermanos, donde se hace referencia a sectas judeo-cristianas que existieron en el cristianismo primitivo. Fíjese usted, es paralelo a los textos bíblicos. ¿En qué consistían sus creencias? Ellos veían a Jesús como el Mesías, pero mantenían una cristología baja o un mesianismo bajo. Es decir, afirmaban que Jesús era un profeta, pero negaban su divinidad. Por eso hablamos de un cristianismo bajo o de un mesianismo bajo. Es decir, lo aceptan en los asuntos terrenales, pero no lo aceptan en los asuntos divinos. Entonces se trata desde este punto de vista de un mesianismo bajo, porque rechazan que en Jesús, el Mesías, se haya manifestado Dios en carne, la preexistencia pues del verbo, que tuviera una naturaleza divina, que hubiese tenido una concepción virginal. Insistían ellos en la necesidad de seguir ritos y leyes judías, es decir, no bastaba tener a Cristo Jesús en el corazón para poder ser salvos. Además, había que guardar el Shabbat, había que circuncidarse. Los ebionitas entonces se presentan en esta corriente, se inscriben en esta corriente pseudo mesiánica. Ellos exaltaban el hebreo por encima de cualquier cosa, y desde este punto de vista ellos estaban, amados hermanos, resaltando cosas que no resaltó realmente la iglesia primitiva. Se creía que habían desaparecido alrededor del siglo V, pero nosotros nos estamos dando cuenta que estas corrientes están surgiendo o resurgiendo
en estos últimos días. Bueno, y nosotros debemos entonces prestarle mucha, pero que mucha atención a este asunto, amados hermanos. Entonces, fíjese, ¿qué le parece a usted un cristianismo sin Cristo? Escríbame, deme su opinión. ¿Qué le parece a usted un mesianismo sin Jesús? No se trata, con todo respeto, de que yo mencione la realidad. Mire, hay una diferencia entre la realidad y el lenguaje que la representa. ¿Cuál es la realidad? La realidad es nuestro Señor, nuestro Salvador. Esa es la realidad. La forma de pronunciarla depende del lenguaje que yo haya heredado. Eso es otra cosa. Entonces, una cosa es que yo le llame Yeshua, otra cosa es que yo le llame Jesús en el griego, y otra cosa es que yo le llame Jesús en castellano. Los tres idiomas son reales, son auténticos: el hebreo, el griego y el castellano. Los tres idiomas están tratando una verdad de fondo. La verdad de fondo no está en la palabra que la pronuncia, sino en la realidad que yo estoy señalando. Entonces, ¿qué es lo que pasa, amados hermanos? Que no basta que yo diga Yeshua, que yo diga Jesús o que yo diga Jesús. Eso no basta. Lo determinante es qué hay detrás de esa palabra. ¿Qué hay en esa creencia? Si yo voy a creer en Yeshua, pero voy a creer que fue un profeta, que fue un Mesías, pero que no es divino tal cual como lo presenta la Biblia, ¿para qué me sirve a mí estar diciendo Yeshua? ¿O para qué me sirve a mí estar diciendo Jesús? ¿O para qué me sirve a mí estar diciendo Jesús? Eso no me sirve para nada, porque estoy negando lo que la Escritura enseña con respecto a él. En este momento quiero hacer referencia al debate que existe. Vamos a entrar ya en lo que es historia contemporánea, historia de actualidad, que usted puede consultar en internet y usted lo va a encontrar. Búsquese el debate sobre el código real que existe en este momento. Hubo un seminario que se realizó en en San José de Costa Rica, y allí se llevó un debate bien importante, bien acalorado, en torno a esta pseudoversión de la Biblia. Esta pseudoversión de la Biblia llamada el Código Real. Amados hermanos, allí se está debatiendo con el traductor, un señor llamado Daniel Hayyim, que es el doctor Daniel. Tiene una maestría en divinidad, en teología, y él es el traductor de esta versión de la Biblia, esta pseudo versión. No puede ser calificada ni siquiera de versión, y ustedes verán después por qué, si ustedes hacen la investigación. Entonces se llevó este debate y gracias a Dios, porque todavía hay gente que de verdad investiga y debate a fondo acerca de la verdad de la Biblia, y no permite pues que este tipo de engaños o de mentiras pasen. Pero, amados hermanos, hay una parte de la iglesia que a veces pareciera estar dormida, desprevenida, y entonces las consecuencias suelen ser lamentables y trágicas. Vamos nosotros a recuperar fragmentos de ese debate, porque es muy importante lo que allí se expresa, de forma que nosotros podamos ir restaurando pues la gravedad del asunto. Fíjense ustedes, se está mal informando a los creyentes, de esta parte del mundo, pues a los creyentes latinoamericanos, porque ellos se les está diciendo, este señor, este Daniel Hayyim, le está diciendo que por primera vez los creyentes de habla hispana, latinoamericanos, podrán leer el Nuevo Testamento auténtico, y que todas las demás versiones castellanas son falsas. Él ofrece el código real, el señor Daniel Hayyim, que lo denuncio públicamente aquí, dice
que lo publicó para que por fin se corrigiera la Biblia y reclama que solamente a él, o que solamente él se ha aprovechado de ciertos manuscritos hebreos y arameos, y que su nueva versión prueba que todas las iglesias nos han mentido a lo largo de 2000 años. Fíjese usted, amados hermanos, de lo que nosotros estamos hablando aquí. Ahora, fíjense algo, amados hermanos, si alguien pretende corregir la Biblia, debe tener pruebas incontrovertibles, debe tener pruebas irrefutables, pero este señor no presenta pruebas irrefutables para que los demás puedan examinar. ¿Cómo puedo yo saber que usted me está diciendo algo? Si usted me permite leer lo que usted está leyendo, entonces yo puedo saber que lo que usted me está diciendo es así, pero este señor no presenta manuscritos ni presenta nada como prueba. Sí va a presentar después un manuscrito del siglo XIV. Entonces fíjese que si alguien pretende corregir la Biblia, debe presentar pruebas irrefutables que se puedan examinar. Entonces fíjese que se ha leído, se ha investigado este código real, y se ha investigado desde el hebreo, desde el arameo y el griego, y se ha probado desde los datos históricos para analizar bien las pretensiones del señor Hayyim, y por lo general, amados hermanos, lo que se ha descubierto es el gran fraude que se encuentra allí. Entonces nos preguntamos, ¿el código real es una versión realmente textual de la Biblia? Y la respuesta es mentira, es engaño, ni siquiera puede ser llamado traducción. Se trata de una interpretación de este señor del Nuevo Testamento, jamás de una traducción. Entonces, esto, amados hermanos, preocupa altamente. Este señor presenta el nombre de Yahweh en el Nuevo Testamento, y ustedes vieron que ni siquiera eso se atreve a pronunciarlo en el texto de Lucas. Yo les di un ejemplo a ustedes ahora en Isaías capítulo 61, y allí se menciona el nombre de Dios 2 veces, pero en el Nuevo Testamento, cuando Jesús lo va a pronunciar, no lo menciona. Parece como que Jesús respeta realmente a Amós 6:10. Calla porque no podemos mencionar el nombre de Yahweh. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos tomar conciencia realmente de lo que nos están diciendo. No porque se balbucee el idioma hebreo o arameo, entonces ya por esa razón nosotros tenemos que embarcarnos con lo que nos puedan decir en este tiempo. De ninguna manera, hay que investigar. Entonces, ¿será legítima esta versión de la Biblia? Ni siquiera es legítimo llamarle versión, de ninguna manera, pues. El código real pretende ser una reconstrucción textual del Nuevo Testamento. Entonces, el doctor Hayyim, el señor Hayyim, lo que hace es interpretar el Nuevo Testamento según su parecer de cómo deben ser las cosas. Entonces, el señor Hayyim empieza diciendo lo siguiente: porque es necesaria otra versión. Empieza de manera inocente. Dice, mire lo que dice él en la introducción. En la introducción al código real, esto no lo estoy inventando yo. Si usted busca el código real, usted lo puede buscar, lo puede leer. Él va a decir lo siguiente, mire: Jesús enseñó a sus discípulos en el idioma hebreo. Note el tinte racista, excluyente, exclusivista, el tinte, amados hermanos, judaizante aquí. Dice el señor Hayyim: Jesús enseñó a sus discípulos en el idioma hebreo. Error. Jesús enseñó a sus discípulos en arameo. Jesús no enseñó a sus discípulos en el idioma hebreo. El señor Hayyim no hace la diferencia entre el hebreo y el arameo, que existe históricamente y no se puede confundir. Bueno, usted lo puede encontrar esto en el Código Real, página 37, en la introducción. De tal manera que esto no me lo estoy inventando yo. Número 2, el señor Hayyim muestra en su introducción, dice: ellos en su turno, es decir, los apóstoles, los discípulos, los sheluhim, pues, los apóstoles, los enviados, ellos en su turno salieron para enseñar el evangelio en el hebreo. Mentira del diablo. Vea usted en el turno de la iglesia, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cómo los apóstoles, impulsados por el Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas.
Es decir, el Espíritu Santo no tomó a las personas que estaban oyendo el discurso, cosa que no se puede hacer porque todavía no son creyentes, no los tomó para darles él la lengua hebrea o la lengua aramea, sino que lo que hizo fue tomar a los apóstoles que si eran creyentes y tenían el Espíritu Santo para darles la lengua de las personas que estaban allí oyendo. Entonces eso es una falsedad, es un engaño, amados hermanos. El señor Hagin dice que los apóstoles en su turno para enseñar el evangelio lo hicieron en hebreo. Página 38 del Código Real en su introducción. Número 3. El señor Hagin dice que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en el hebreo por cristianos judíos y en gran parte para cristianos judíos. Error. Hay documentos firmes de que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero fíjense ustedes toda la tendencia, amados hermanos, que hay aquí para judaizar y para canonizar idiomas. Vaya tontería, francamente, hay que decirlo. Vaya locura. Vaya desfachatez a la que hemos llegado. Ahora, fíjese usted, amados hermanos. Número 4. El señor Hagin dice que cuando los cristianos gentiles ganaron el control de la iglesia en el siglo IV después de Cristo, modificaron el Nuevo Testamento en griego y luego destruyeron todos los originales hebreos. Mire usted, amados hermanos, eso es como probar la presencia de los extraterrestres sobre pruebas que no existen. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Este señor dice que cuando los cristianos gentiles ganaron el control de la iglesia en el siglo IV, modificaron el Nuevo Testamento. En el siglo IV, señor Hagin, no existe Nuevo Testamento todavía. En el siglo IV estamos a pocos años de la muerte de Cristo. Todavía su sangre está fresca, pues, en el recuerdo de los apóstoles. Ellos lo que están haciendo es predicar. Todavía la iglesia no escribe. Todavía la iglesia no tiene un papel de escritor activa. El primer escritor activo del Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Lo hemos compartido en otros momentos. Probablemente todavía Pablo no ha llegado aquí a los pies de Cristo. Y este señor Hagin ya anda inventando cosas, hablando de destruir un Nuevo Testamento que todavía no existe. Vaya locura a la que hemos llegado nosotros. Para empezar, los evangelios se escriben a partir del año 70 y el señor Hagin dice en su introducción que cuando los cristianos gentiles ganaron el control de la iglesia en el siglo IV, ¿qué le parece a usted, amado hermano, que el apóstol Pablo, cuando estaba predicando en Antioquía, Pablo y Bernabé predicando en Antioquía y todavía no eran reconocidos por la asamblea de Jerusalén, tuvieron que ir a Jerusalén porque todavía la autoridad de Pablo no estaba tan elevada? Tuvieron que ir a Jerusalén, tan acreditada, y tuvieron que ir hasta Jerusalén para exponer ante los apóstoles lo que ellos enseñaban y así pudiese ser reivindicado lo que el apóstol Pablo estaba enseñando. Bueno, imagínese usted, la iglesia cristiana primitiva, la iglesia mesiánica auténtica, duró hasta el año 70 de la era cristiana y este señor está hablando que los cristianos gentiles tomaron el control en el siglo IV después de Cristo. Vaya tontería, saboteo a la historia, vaya locura en la que se puede creer a veces sin darse cuenta. Bueno, este señor continúa diciendo que ellos lo hicieron para cambiar la Biblia e introducir nuevas doctrinas paganas a la iglesia, por ejemplo, la deidad de Cristo. Fíjese usted, entonces es pagana la divinidad de Cristo. ¿Y dónde dejamos Romanos 9:5? ¿Y dónde dejamos nosotros, creo que el capítulo 2, verso 13 de Tito? ¿Y dónde dejamos nosotros Juan capítulo 1, versículo 1? ¿Y dónde dejamos nosotros tantos pasajes de la Escritura que si usted los revisa en el Código Real, todos están adulterados? Si usted los revisa en la versión K2, se encuentran adulterados. Si usted lo revisa en la versión israelita nazarena, se encuentran adulterados. Es decir, se trata de un ataque sistemático y pseudocientífico, pseudoerudito en torno a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Imagínese usted
un cristianismo sin Jesús. Imagínese usted entonces un cristianismo, un mesianismo sin el Mesías. Bueno, ellos quieren un mesianismo con base en la Torá. Entonces, ¿qué es lo que están enseñando? Lo que están enseñando es Cábala, lo que están enseñando es el Zohar, que tiene que ver supuestamente con la interpretación más profunda y más pura acerca de la Torá. Permítame decirles, señores, que no hay nada más puro y más profundo que la interpretación que el Cristo de la gloria, que el Jesús glorificado y exaltado vino a traernos acerca de la palabra de nuestro Dios. De hecho, es tan seria, tan profunda esta interpretación, que el Cristo mismo, que Jesús mismo es el verbo encarnado, el verbo preexistente. Entonces, amados hermanos, esto lo enseña con toda claridad el Nuevo Testamento, pero el señor Hayyim y sus discípulos niegan esto para estar exaltando idiomas, para estar presentando doctrinas de idiomas. Bueno, el señor Hayyim también sistemáticamente niega que Jesús haya muerto en la cruz, se empeña en el tema del madero, desconociendo la interpretación de los textos bíblicos que se encuentran allí. Vamos nosotros a debatir con seriedad. Vamos a debatir con seriedad. Entonces, este señor, gloria a Dios, el gran Diego me está haciendo señas. Este señor niega sistemáticamente esto y él dice que en cierto modo, pues, el pueblo de habla hispana estuvo engañada hasta que él preparó esta versión de la Biblia. O sea, él es como una especie de Mesías, y que cuando se proclame ese mensaje, entonces la restauración se estará cumpliendo y entonces la venida del Mesías, de Yeshua, se va a poder hacer posible. Bueno, amados hermanos, no me queda tiempo en este momento para seguir compartiendo con ustedes. Quiero pedirles perdón por no haber podido leer los mensajes de texto, hermanos, pero el tiempo se me fue y no me dio tiempo para eso. Voy a leer uno que tengo aquí. Dios los bendiga, para que coloque 7 almohadas. Gloria a Dios. Hablar a Cristo vive. Amén, gloria a Dios. Bien, el gran Diego colocará eso. Bueno, me disculpan, hermanos, los que me hayan escrito hoy. Mañana continúo el tema y me escriben su mensaje y mañana le dedico más tiempo a la mensajería de texto. Pero escríbanme temprano, por favor. Supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general Mercedes Fuentes. Quien tuvo el grato placer de hablar para ustedes, Henry Contreras, pastor de la Comunidad Apostólica Efesios 2:20.